Muy buenos días, querido licenciado Alfredo Arce. Mi nombre es Génesis Bustamante y yo le voy a explicar acerca del tema el código binario. El autor del código binario es el doctor Rubén Marmolejo, que es profesor de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué es un código binario? El código binario y el sistema binario hacen referencia a conceptos de sobra conocidos dentro del mundo de las tecnologías de la información. Se trata de un sistema de numeración en que los números se representan utilizando solamente dos cifras, 0 y 1. Este sistema de codificación se utiliza, entre otras muchas cosas, para representar texto o procesar instrucciones. El código binario, la mayoría de la gente utiliza el sistema decimal compuesto que es de 10 cifras, del 0 al 9. Para crear números más altos empleamos más de una cifra. El sistema binario funciona de una forma parecida. Eso si en este caso solo disponemos tal y como lo habíamos deducido, que son de dos dígitos o dos estados, el 0 o el 1. Al igual que ocurre con el sistema decimal, también es posible representar números altos haciendo uso de varias cifras. El sistema binario suele asociarse especialmente al mundo de los ordenadores. En su interior, todo se diseña implementando ceros y unos. Así como se almacenan los datos y se procesa la información, sin embargo, existen otros contextos que utilizan este mismo sistema de presentación y cálculo de la información. En, en todos aquellos casos en los que la información nos viene dada en base a uno de estos dos estados, ahí recién se puede hablar que es un código binario. Por ejemplo, en nuestros dispositivos electrónicos suele haber una luz que nos indica si un dispositivo está encendido, sería el primer estado, o apagado, segundo estado. Si unimos varios de esos estados, podremos transmitir información mucho más compleja. Por ejemplo, el Braille es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas que son ciegas. Se basa que en el código binario los caracteres de Braille se forman a partir de una celda que consiste en una matriz de 6 puntos, dependiendo de qué puntos se pongan en relieve, sería al valor de 1 o valor de 0. Se representa que es un carácter muy distinto. La historia del sistema binario de Leibniz, que fue inventada por Gottfried Wilhelm Leibniz a finales del siglo XVII. Para encontrar los primeros usos del código binario como sistema para transmitir información, el sistema binario, tal y como conocemos hoy en día, fue inventado por el filósofo Gottfried. Este filósofo y matemático fue uno de los grandes pensadores universales. Buscaba un método con el que poder convertir los conceptos lingüísticos pertenecientes al campo de la lógica a un sistema matemático basado en cero y uno, tal y como ocurre actualmente. Antes que él, el filósofo inglés Francis Bacon ya había estado pensando cómo se podría representar un texto a través de un código binario. Otro pensador más fue George Boole, que acabó desarrollando un siglo y medio después de que Leibniz inventara el sistema binario. El álgebra de Boole se basaba en un sistema que hoy en día este sistema está basado en operaciones lógicas y sigue siendo clave para la informática. La tecnología que hoy conocemos hoy en día no se desarrolló totalmente hasta el siglo XX, porque por el momento que se fabricaron las primeras calculadoras electrónicas, los pioneros de la tecnología informática tuvieron que traducir números y letras de manera que los ordenadores pudieran interpretarlos. El código binario era perfecto y parecía predestinado para ello, porque la abstracción de unos y ceros podía traducirse a estados físicos.
Dentro del campo de la ingeniería eléctrica, el 0 quiere decir que no pasa corriente y el 1 que sí pasa. Las tarjetas perforadas también contienen información basada en el código binario que permite almacenar información de forma permanente y al mismo tiempo esa información puede ser interpretada por un ordenador. Estas tarjetas se utilizaban antes que se inventaran los ordenadores, por ejemplo en las cajas de música basadas en mecanismos de manivelas. El código binario y el sistema se refieren a dos conceptos sinónimos. Sin embargo, una vez que aprendemos cuáles son las características de un código, es sencillo entender la diferencia. Un código binario es un código de programación que está en binario, es decir, en 0 y 1. En informática y telecomunicaciones, el código binario se utiliza con diversos métodos de codificación de datos, tales como cadenas de caracteres o cadenas de bits. Por otra parte, el sistema binario es un sistema de numeración, una forma de realizar operaciones con ceros y unos. No necesita de otro sistema para existir. Por ejemplo, cuando realizamos cálculos utilizando el sistema binario, no necesitamos recurrir al sistema decimal para obtener los resultados. En cambio, el código binario es el resultado de aplicar ese sistema binario y siempre se refiere a él. La importancia en la electrónica del código binario. Todos los sistemas electrónicos digitales funcionan bajo el principio del código binario. Existen dos posibles estados llamados verdadero y falso, alto o bajo, o 1 y 0. Estos dos estados son representaciones abstractas de regiones de voltaje específico. Las compuertas lógicas utilizan el código binario para poder representar valores en sus entradas y proporcionar resultados. Las compuertas lógicas son los bloques con los que están construidos los flip-flops, sumadores, multiplexores, multiplicadores, decodificadores, registros, memorias, registros de desplazamiento, módulos de comunicación serial, etcétera. A su vez, estos bloques son complejos, forman sistemas como procesadores, memoria, periféricos y unidades de control que son el principio de funcionamiento de los microprocesadores y los microcontroladores, que se interesa saber cómo convertir binario a decimal. Para la electrónica, en especial en los sistemas como los microcontroladores, los microprocesadores, se utiliza el código binario para codificar la información digital. Por ejemplo, dicha información se puede transportar mediante pines de entrada o salida de estos dispositivos digitales. Las variables y su relación con el código binario. También se utiliza como codificación de variables en cualquier lenguaje de programación, como por ejemplo el lenguaje Arduino, el lenguaje MPI, etc. Por ejemplo, los tipos básicos de variables en C. Las agrupaciones de los números binarios. Los códigos binarios se agrupan para poder ser manejados de una mejor manera. Por ejemplo, la cantidad mínima de información que se puede representar en un sistema binario sería el bit. Pero también existe la agrupación de 4 bits que se llama NAND. Si agrupamos 8 bits o 2 NAND, ya se llama byte y así sucesivamente. Byte. Byte es la cantidad mínima de información que se puede representar en un sistema digital, que solo puede valer 0 o 1 o también verdadero o falso. El NAND. NAND es la agrupación de
4 bits que se puede representar a todas las combinaciones con 4 bits. Byte es la agrupación binaria más común y ocurre cuando se agrupan 8 bits. Un byte es muy importante debido a que al inicio los procesadores eran 8 bits, que incluso son procesadores de 4 bits. Por lo tanto, la información o los resultados se guardaban en memorias de 8 bits para ser mucho más eficiente. En un byte la información se puede guardar variables del tipo char. El código ASCII es una codificación binaria que puede ser guardada en chars. Kibyte es la agrupación de 1000 bytes, aunque algunos autores incluso mencionan que son 1024 bytes, que dependiendo de la agrupación que ambas consideren pueden ser igualmente válidas. Byte es la agrupación de 1.000.000 u 8 millones de bytes. Kbyte, Inbyte y Gbyte. El kbyte es distinto al kilobyte en el sentido que representan solo 10 bits. Es una métrica que es utilizada en protocolos de comunicación digital que son seriales, dado que los datos se transportan uno a la vez. Es recomendable agruparlos en bits en lugar de bytes. Esta medida se utiliza mucho, por ejemplo, para medir la velocidad del Internet. El código 8421 para código binario. El código 8421 permite formar números binarios de forma más sencilla, que requiere recordar 4 números decimales. Con esto se pueden formar todos los números de 0 a 15. Por ejemplo, si queremos formar el número 7 en binario, sería 4 más 2 más 1, y por lo tanto el número que representa el 8 sería 0 y el número quedaría como 0111. El código BCD. La codificación de BCD es más utilizada para representar los números de un reloj de tiempo real en la electrónica de sistemas embebidos. Es una codificación similar a la 8421, que son agrupaciones de 4 bits. Por ejemplo, el número binario en la codificación normal representa al 5500110111, que por el contrario en la codificación BCD se representa al 5 en 4 bits. El código ASCII es una forma de representar caracteres de un sistema de escritura, que para las regiones se utiliza un abecedario de caracteres occidentales que se llama US-8, que consiste en 8 bits que representan a los caracteres. Muchas gracias por su atención. Eso fue todo de mi parte.